Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les deseo como siempre un feliz día de reposo. Deseo que Dios les bendiga mucho en este día, hermanos, y que realmente puedan sentir la presencia de Dios, que entiendan que pues es Dios el que nos ministra, no es el hombre, hermanos, y que sean reverentes, aunque sea por línea, sean reverentes dándole su lugar a Dios. Quiero que me acompañen por favor al libro de Lamentaciones, hermanos. Vamos a leer el versículo 40. Dice Lamentaciones, el versículo 40, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El 41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Vuelvo a leer, dice, versículo 40, 41 y 42, dice de la siguiente manera, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. El libro de Lamentaciones, hermanos, como todos ustedes lo saben, fue escrito por el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías se lamentaba precisamente de la desgracia que estaba pasando el pueblo judío, que estaba siendo invadido por Nabucodonosor y entonces destruido totalmente, sitiado, destruido, sin comida, hambrientos. Bueno, fue un desastre total. Y en el libro de Lamentaciones precisamente Jeremías lamenta toda esa situación. Pero fíjense cómo dice la palabra: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y ahí sigue hablando de Jehová, dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. Si hay una cosa que hace la separación entre el hombre y Dios, hermanos, pues es el pecado. Y para que no haya pecado en nuestras vidas, dice la Biblia que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor es precisamente guardarnos de no pecar. Y para poder guardarnos de no pecar, hermanos, tenemos que escudriñar nuestras vidas, escudriñar nuestros caminos, y tenemos que buscar y volvernos a Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces corremos el riesgo de rebelarnos y de ser desleales delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios no perdona. Y si no perdonó al pueblo judío, hermanos, que era su pueblo amado, y quedó totalmente destrozado, pues nosotros no vamos a ser la excepción. También a nosotros nos puede pasar eso. Por lo tanto, sí debemos de procurar no pecar. Ahora, tú me puedes preguntar, bueno, pues, ¿quién no peca? Todo el mundo peca. Pues una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es un pecado por omisión, hermanos. Entonces, la práctica del pecado, pues, está señalada como una muerte, ¿no? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Juan 9:31 dice, hermanos, y sabemos que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye Dios. Entonces, Dios no escucha a los pecadores, por eso debemos guardarnos de no pecar. Isaías 59, 1 y 2 dice: porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, si hay algo que nos separa de Dios, es el pecado. Definitivamente es el pecado.
Y para que nosotros no pequemos, debemos estar escudriñando nuestra vida en el día a día. No pienses, hermano, que por ser salvo, no pienses, hermana, que por ser salva, ya fuimos librados del pecado. Existe pecado en nuestras vidas y tenemos que aprender a sujetar nuestras pasiones, a sujetar nuestros deseos, a sujetar nuestros pensamientos. Y para que eso sea posible, debemos de entender lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, dice. Y por otra parte dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. El resultado de tú no escudriñar tus caminos, de buscar a Dios, de volverte a Dios, de levantar tus manos y tu corazón a Dios, es una rebelión que te va a llevar a ser desleal con Dios, y Dios no lo va a perdonar. ¿Pero qué quiere decir escudriñar nuestros caminos? Pues escudriñar nuestros caminos no es otra cosa que revisar nuestra vida, cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras manías, cómo nos comportamos ante determinada situación. Y eso es escudriñar nuestro camino, y eso es en el día a día, o sea, diario. Cuando nosotros oremos, podemos poner nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres y nuestras malas decisiones delante de Dios para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Por ejemplo, hermanos, hay gente que miente. Estando dentro del cristianismo, aún miente. Y eso pues no es nada agradable para Dios. El que una persona mienta, pues no es agradable para Dios, porque pues obviamente a Dios no le gusta que la gente mienta, porque el padre de toda mentira, como tú lo sabes, pues es el diablo, ¿no? Entonces, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice la Biblia que debemos desechar la mentira y que debemos de hablar verdad con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, mentiras no están permitidas dentro del pueblo cristiano. Enojos. Muchos ocupan una cita que dice en la Biblia, que dice: airaos pero no pequéis. Cuando escuchan la palabra airaos pero no pequéis, entonces dicen: pues es que sí se puede uno enojar. Pues sí se puede uno enojar por una cosa injusta, pero que siempre te estés enojando por todo, eso es lo que no está bien. Los enojos son malos delante de Dios, ¿no? El libro de Efesios 4:26 dice también: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Porque a veces el enojo que tú tienes te dura ahorita, te dura toda la tarde y te vas a dormir y el otro día todavía te levantas enojado. No sabes perdonar. Y Dios no quiere que nosotros practiquemos el enojo. Las murmuraciones. Las murmuraciones son muy comunes a veces hasta en el pueblo cristiano, y lo digo con tristeza, porque ¿cuántas veces no me ha tocado ver gente que habla de un hermano o gente que habla de una hermana, y eso, hermanos, pues es murmurar? En lugar de ir a arreglar los problemas que pudieran tener con un hermano o con una hermana o con algún vecino, prefieren hablar de las personas, y eso no está bien. En el libro de Santiago, en el capítulo 4,
en el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Déjenme decirles que la murmuración es muy mala. Y la murmuración tiene que ver, afecta al que la practica, al que lo escucha y a todos los que escuchan la murmuración les afecta porque los predispone contra determinada persona. Entonces lo que se tiene que hacer en ese caso es, ¿sabes qué, hermano? Si tú me vienes a hablar de una persona, mejor ve y arregla tus problemas con la persona y con eso se acaba todo el problema, ¿no? Entonces debemos de evitar las murmuraciones en nuestra vida. Los pleitos. He visto, hermanos, que a veces entre hermanos se ofenden, se descalifican, se dañan, y eso no está bien. Porque imagínate si la Biblia nos manda que amemos a nuestros enemigos, pues con mayor razón debemos de amar a nuestros hermanos. El libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 25 nos habla precisamente de esto. Y mira lo que dice Proverbios 25. Proverbios 25 dice, en el versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entréis apresuradamente en pleito, dice la Biblia, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Es muy común, hermanos, que nos echen pleito cuando tú vas manejando, a veces hasta cuando haces algo bueno te llegan a echar pleito. ¿Qué actitud debes de tomar cuando una persona te echa pleito? Si te soy sincero, si te soy honesto, yo respondía de la misma manera. Me echaban pleito y yo también echaba pleito. Hasta que un día Dios me mostró que no debe de ser así. En el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 19, dice de la siguiente manera, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué debo de hacer cuando una persona me echa pleito? Yo lo aprendí, hermanos, y lo mejor y lo que más nos conviene es quedarnos callados. Cuando tú te quedas callado, cuando una persona te echa pleito, si la persona tiene razón y tú te quedas callado, mira, no va a pasar a más. No te va a echar a perder tu día, no te va a hacer enojar, no vas a entrar en conflictos, no vas a entrar en contiendas y te vas a librar de ese problema rápidamente. ¿Cómo? Quedándote callado. Cuando tú respondes es cuando te enervas más, te molestas más y te enciendes más y llegas a la ira. Y la otra persona igual. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tu caso no lo va a tomar Dios. Porque vuelvo a leerte lo que dice. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú te enojas, ahí no obra la justicia de Dios. Quédate callado y es Dios el que va a pelear tu batalla, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nosotros no debemos de permitirnos, hermanos. No debemos de entrar en pleitos con ninguna persona, menos con los hermanos de la iglesia. Los celos, hermanos. Los celos es un problema muy grave que existen
en muchas familias y que dañan mucho los hogares, dañan mucho los ministerios por los celos amargos que a veces la gente tiene. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, y manifiestas son en Gálatas 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y sigue hablando de cosas más mayores, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Las groserías, a la gente se le hace fácil decir groserías porque piensan, pues ¿qué tiene de malo? Todo el mundo habla así, ¿no? Ahorita traen la costumbre todo el mundo de hablar la palabra esa que dicen, ¿no? Comparando a la gente con un animal, ¿no? Con un toro viejo. Y lo repiten, yo he oído de verdad que esa palabra la repiten en un minuto hasta como 10, 15 veces, hombre, pues no es posible, ¿no? Pero no dejan de ser groserías. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros todo eso. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios le desagrada. La maledicencia es algo que a Dios no le agrada. Las iras, las molestias, cuando alguien te habla y que tú te molestas y que no quieres hablar, dice, quítala. No la soporto, dice Dios. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tú tienes que revisar tu vida, tienes que ir revisando qué es lo que tienes que quitar de tu vida, porque, vuelvo a repetirte, hay cosas que a Dios no le agradan. Y ya para concluir, nos vamos a la soberbia. Cuando tú piensas que no necesitas de Dios, cuando no oras, cuando no lees la Biblia, porque piensas y dices, bueno, pues es que Dios es bueno, Dios me ama. Y sí, yo no dudo que Dios te ame, yo no dudo que Dios sea bueno, pero sí creo que es muy importante que todos cultivemos una relación de amor con Cristo, porque eso es lo que es cristianismo. Cristianismo es una relación de amor con Cristo. Pero si tú no oras y no lees la Biblia, pues entonces, ¿cuál comunión tienes con Cristo? Cuando tú estás en una actitud así, como que si tú pensaras que no necesitas de Dios, pues te tengo una mala noticia. Sin Dios no eres nada. Y tú tienes que buscarlo. Por eso dice, escudriñad vuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres tener la gracia de Dios? Aprende a ser humilde. Aprende a entender que tú sin Dios no eres nada y que el único que te puede ayudar a arreglar tus problemas es Dios, porque de otra manera, pues déjame decirte que no vas a tener buenos dividendos. Por eso dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hermano, bueno, pues podríamos continuar citando diferentes actitudes que luego tenemos, pero pues yo creo que cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios te habló, hermano, pues haz cambios en tu vida. Es necesario que hagas cambios en tu vida, porque si no tu cristianismo se va a ver muy defectuoso delante de Dios.
Por mi parte es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermanas, que Dios les bendiga. Y que tengan un feliz día de reposo. Buenos días. Hasta luego.